Bien, entonces, como les decía, lo que voy a mostrarles para comenzar la clase de hoy es mi base de datos completa. En principio, si recuerdan, la clase pasada yo les había explicado cómo llevar el proyecto que estaban implementando, ya sea Cinemar o Supermark, llevarlo a base de datos, ¿no? Veíamos que eh, casi todas las clases que que figuraban en nuestro diagrama de clases, ¿no? Iba a tener una tabla equivalente. Quizás en algunos casos necesitábamos más de una tabla, ¿no? Por ejemplo, en concreto, para la clase, disculpen, si me encuentro, aquí está, para la clase película, para la clase película no iba a alcanzarnos una sola tabla, sino que lo que íbamos a necesitar era, para uno de sus atributos, en concreto era el reparto, íbamos a necesitar otra tabla en la que figure el reparto, y bueno, luego veíamos que había un problema en medio, ¿no? En cuanto a la cardinalidad, íbamos a tener una relación entre dos tablas de n por m, y para solucionar ese problema que no puede existir dentro de una base de datos, o sea, en nivel conceptual sí, pero a nivel de implementación no, teníamos que crear una tabla que rompiera con eso, ¿no? O sea, íbamos a tener tres tablas al final: película, reparto y, bueno, película por reparto, ¿no? Que es la tabla que rompe esa cardinalidad. Em, yo les preparé para el día de hoy, ya tengo los DER completos, denme un segundo, se los voy a mostrar. Aquí están. De hecho, se los puedo mostrar directo. Sí, puedo mostrar esto aquí. Estos son mis DERs. Si quieren, se los muestro ahora puedo generarlos, ¿no? En un segundo en Workbench, como prefieran, pero bueno. Em, este es el DER en concreto que vamos a usar para Cinemar, al menos que yo voy a usar. Recuerden, cada uno pudo haber implementado una solución diferente, así que tendrán que adaptar su propio diagrama de clases. Esta es la que soluciona mi problema bajo las clases que yo establecí. Entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, película, de la que ya había hablado, está la clase película. Veíamos que una película tiene una relación con una tabla tipo de película y clasificación, ¿no? O sea, una película tiene una clasificación específica que, como es un objeto o es un conjunto de datos que es bastante complejo, no lo podíamos poner en un solo atributo, por eso había que hacer una referencia a través de una clave externa, una clave foránea, con otra tabla, ¿no? Con la tabla de clasificación, que tiene identificador, recomendación y descripción. Eso otra vez ya lo vimos en la clase anterior, no creo que haya que pararse mucho en esa instancia. Y bueno, algo parecido ocurría con el tipo, una relación mediante una clave externa, una clave foránea, con esa tabla también, ¿no? Pero bueno, por último, lo que habíamos visto, perdón, era la relación con reparto. Aquí está, si recuerdan. Eh, en una película va a haber cierto reparto, ¿no? Entonces vemos que el reparto como tal, en la tabla reparto va a haber una fila por cada actor, director, guionista, etcétera, ¿no? Por cada miembro que participe dentro de una película. Pero, y en la tabla película, por supuesto, van a figurar todas las películas que registremos. ¿Qué ocurre? Un actor, o, por ejemplo, no tiene el mismo rol o no cumple el mismo papel dependiendo de la película en la que se encuentre. Y no todo actor va a poder trabajar en todas las películas como tal, ¿no? Lo mismo con los directores, no hay un director para todas las películas ni viceversa. Entonces, la idea es que cualquier miembro del reparto tiene una relación un poco más compleja con la tabla película, ¿no? Un miembro del reparto, sea cual sea el rol que tenga, puede participar en muchas películas. Y ahí es donde veíamos esa relación de la que habíamos hablado. Tenemos una relación n por m, porque un miembro del reparto puede participar en muchas películas, y en una película puede haber muchos miembros del reparto, lo que es lógico, ¿no? Sería muy extremo el caso en el que haya un único miembro del reparto, o sea, una única persona que sea
director, guionista, actor, etcétera, ¿no? Que cumpla todos los roles de la película. Sería algo demasiado irreal. Quizás encuentran alguna, pero otra vez no refleja la realidad. Hay demasiados casos que no cumplen con eso. Entonces, la idea era que esto conceptualmente sí puede existir, una relación muchos a muchos, pero en la práctica no se puede implementar. Para eso era que vamos a establecer una relación a través de otra tabla. Una tabla que rompa la relación n por m, y vemos que ahora en una película puede haber, por supuesto, muchos miembros del reparto. O para un grupo, películas y miembros del reparto va a haber una sola película registrada, ¿no? Básicamente en una fila de esta tabla yo voy a tener una relación, una clave foránea con la película y con el reparto, ¿no? Entonces vamos a indicar para qué miembro de ese reparto, o sea, por ejemplo, para qué actor o qué actor trabajó en tal película, ¿no? Y además de eso, vamos a decir cuál es el rol que está cumpliendo en esa película, ¿no? Si cumple, no sé, el rol de actor, el rol de director, el rol de guionista, etcétera, ¿no? Por supuesto, también, no sé, actor principal, podría haber más roles, ¿no? Y bueno, por supuesto, algo que también puede aparecer ahí, esto es opcional, lo pueden omitir si es que lo tomaron en cuenta, es el personaje, porque recuerden que en una película un actor en principio interpreta un personaje en concreto, un director no, pero no aparece como tal en la película, más que, o sea, fuera de cámara aparece, pero la idea es que todos ellos interpretan cierto personaje de esa película como tal, ¿no? Entonces todo ello lo reflejamos a través de esta tabla. Entonces no solo nos permite independizar un poco a los actores, a los miembros del reparto de la película, sino que también nos permite eh, decir qué relación tienen entre ambas tablas, cómo es que interactúan ellas. Em, pero bueno, de la misma manera iban a aparecer muchas otras tablas. Recuerden, en nuestro cine, en Cinemar, nosotros vamos a gestionar a través de salas, o sea, va a haber diferentes salas, espacios físicos en los que se emitan películas, ¿no? Esas películas las relacionamos a través de una sesión, ¿no? O sea, hay un momento en el que se da una película, en la que se reproduce una película. Y esa sesión o esa función en la que se reproduce la película tiene asociada una sala, como ven, hay una relación. Y por supuesto también tiene una, disculpen, una película asociada aquí. Hay una relación entre sesión y película y entre sesión y sala. Entonces, todo esto otra vez lo hemos visto bastante. Estamos tratando de llevar lo que ya teníamos en nuestro diagrama de clases ahora a base de datos. Van a ver que hay muchas cosas que se cumplen. Película era la tabla más compleja, era la que tenía más relaciones por representar, pero todas las demás van a cumplir con lo que habíamos visto en nuestro diagrama de clases inicialmente. Disculpen, aquí está el diagrama. Como ven, una sesión se da en una sala. En una sesión hay una película que se reproduce y bueno, esa sesión forma parte de una reserva, ¿no? Hay una reserva sobre una sesión de una película. Y por supuesto, esa reserva se da para una butaca específica de la sala en la que se reproduzca esa sesión. Todo ello vemos que también se va a cumplir, perdonen, que también se va a cumplir aquí. Esas relaciones se mantienen. Con descuento vemos que esta es una tabla que yo había agregado para complementar un poco, para solucionar algunos problemas que aparecían. En el cine deben habilitarse descuentos sobre las reservas, si es que, o sobre las entradas que compre un usuario, si es que ese usuario ha asistido un cierto número de veces, ¿no? Entonces, estableciendo esta relación entre reserva y descuento, vamos a ver que podemos cumplir eso, ¿no? Una relación similar se cumple aquí, ¿no? Una reserva tiene asociado, disculpen, un descuento.
podemos decirlo también en el otro sentido, un descuento puede figurar en muchas reservas, ¿no? Porque es lógico. Si hay suficientes usuarios que cumplan con los requisitos para ese descuento, va a haber muchas entradas o muchas reservas hacia cualquier sesión que tengan aplicado ese descuento, dependiendo del día en el que se realice la reserva, ¿no? Entonces, por eso también, por supuesto, la reserva tiene un tipo de dato asociado que permite saber esa reserva. Y bueno, adicionalmente, un pequeño cambio que yo añadí, si recuerdan, la reserva originalmente la tratábamos con un tipo de dato date, pero yo les había dicho, quizás queremos saber a qué hora y minuto hizo esa reserva, queremos ser más precisos, entonces realicé ese cambio y cambié date por timestamp. Timestamp básicamente nos provee también del año, mes y día que nos da un tipo de dato date, eh, pero adicionalmente nos añade hora, minutos y segundos. De hecho, también nos brinda otra información como disculpen, como el uso horario en el que se realiza esa reserva, y bueno, algunas otras características. Pero bueno, lo principal por la que lo estamos utilizando es por las horas y minutos, ¿no? El resto de datos es complementario simplemente. Em, y bueno, por supuesto, para pagar una reserva, un usuario, que lo registramos a través de la tabla usuario, va a contar con una tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, aquí una pequeña aclaración simplemente que puede generar dudas. ¿Por qué lo vemos en este sentido? Porque el usuario no cuenta con la tarjeta y se establece al revés. Porque aquí las relaciones se pueden, o sea, aquí el uso puede ser, lo podemos reflejar a través de dos maneras. Un usuario puede tener muchas tarjetas de crédito, lo que es normal, lo que es completamente normal. Si lo vemos en el sentido inverso, si la relación estuviera al revés, diríamos una tarjeta de crédito puede pertenecer a muchos usuarios o un usuario tiene una única tarjeta de crédito, ¿no? Eso no era lo que yo quería reflejar, por eso la relación la establecí en este sentido, ¿no? De usuario hacia tarjeta de crédito, como vemos aquí. Y bueno, esa misma tarjeta luego se va a utilizar para pagar la reserva. ¿Pudo haber sido otro medio de pago? Sí, completamente. Pude haber utilizado una clase, disculpen, en Java, pude haber utilizado en vez de tarjeta de crédito, aquí, en vez de tarjeta de crédito, pude haber utilizado la clase transferencia bancaria, o pude haber utilizado, no sé, Rapipago o algún tipo de pago externo, ¿no? Otro tipo de medio, otra clase. eh, Tratar de estructurarlo a través de otra clase. Entonces, la idea es que utilicen algún medio, ¿no? Entonces, yo utilicé mi tarjeta, lógicamente, y con ella voy a pagar la reserva, ¿no? Una reserva tiene asociada, aquí está, una única tarjeta de crédito, un único medio de pago. Yo pago la totalidad de la reserva, la totalidad de la entrada hacia esa sesión, hacia esa película que voy a ver, y bueno, lógicamente el espacio físico de la butaca a través de esa tarjeta. Em, de esa manera yo es que gestiono los pagos y sé que, bueno, esa tarjeta lógicamente va a necesitar cumplir con tener los fondos necesarios eh, para pagar el precio de la misma entrada, ¿no? Pero bueno, em, una última aclaración, esto para cerrar un poco el diagrama y ahora sí vamos al problema que vamos a ver el día de hoy. Em, yo establecí esta relación y en este sentido gestioné esto de esta manera porque adicionalmente algo que puede pasar y que es muy normal es que ¿por qué la relación que hago, por qué establezco la relación entre tarjeta de crédito, disculpen, entre tarjeta de crédito y reserva y entre usuario y reserva?
yo sé que en la tarjeta de crédito está asociado a un usuario, entonces no me bastaría esta única relación, no me alcanza solo con eso. Y el caso es que hay algo que puede pasar en la realidad, hay algo que es muy común, creo yo, al menos a mí me ha pasado, yo lo he hecho, que es que un usuario registrado dentro de Cinemar o dentro de una aplicación podría querer pagar ese servicio o ese, en este caso, esta entrada de la película, ¿no? A través de una tarjeta de crédito que no esté a su nombre. Y eso es normal. Bueno, si nos prestan la tarjeta de crédito, por ejemplo, yo a veces presto mi tarjeta a mi hermano, ¿no? O a veces un familiar mío también me ha prestado su tarjeta y yo he pagado así un servicio. Es algo que suele ocurrir, es algo que no es, que no está muy lejos de la realidad. Entonces, como no necesariamente el usuario que figura en la tarjeta es el que realiza la reserva, em, por eso es que establezco ambas relaciones, de usuario hacia, disculpen, de usuario hacia reserva y desde tarjeta de crédito hacia reserva, ¿no? Pero bueno, ambos van a figurar dentro de la misma reserva, tarjeta de crédito y usuario, así que podemos saber cómo es que se hizo el mismo, ¿no? Podemos saber también qué tipo de relación tenía el, el dueño de la tarjeta de crédito y el usuario, ¿no? ¿Se entiende un poco esto último? Es algo un poco más puntual, pero bueno, quería mencionarlo por si surge la duda. Sí, profe, se entiende. Yo creo que la mayoría hizo eso. Pagó con tarjeta a nombre de otro. Bien, pero bueno, entonces, luego de haber hecho esa aclaración, em, por cierto, estos modelos yo ya los subí, están en Drive, a ver, se los muestro. Aquí están en Drive, en el módulo 6. Al revés. Ahí está. Aquí están los SQLs asociados. Un SQL es básicamente un archivo de texto en el que tienen las sentencias que yo utilicé. Como ven, create table, género, ID no nulo, autoincremental, el nombre, el atributo nombre de esa tabla. Y aquí, bueno, establezco cuál es la clave primaria. De la misma manera hay otras tablas, ¿no? La tabla película, con todos sus atributos, sus claves primarias, su clave primaria, eh, y bueno, las claves foráneas con la que establecemos una relación con otra tabla, ¿no? Todo esto ya está subido. Este es el, este es el script que se genera por el mismo Workbench. Pero bueno, adicionalmente, por si a alguien le parece, como ven, hay configuraciones que no escribimos al momento de redactar una sentencia SQL, se hacen de manera automática. El mismo Workbench, la misma base de datos se encarga de hacer esas consultas por nosotros. Hay parte del trabajo que es transparente para nosotros, pero ocurre, por supuesto, en el trasfondo. Entonces, todas esas configuraciones que también son necesarias, las hace que las hace el mismo IDE, las pueden ver aquí, ¿no? Pero bueno, si no las quieren, si simplemente no las quieren ver y quieren estudiarlo, quieren ver las sentencias que yo utilicé un poco más detalladamente, yo añadí dos scripts, dos SQL, uno el que genera automáticamente Workbench y otro que es el que yo utilicé mientras iba creando las tablas, ¿no? Como ven, aquí no hay tanto contenido, pero es un poco más fácil de seguir, ¿no? Creé la base de datos Cinemar con ese character set, usé la base de datos Cinemar, luego empecé a crear las tablas. Película, clasificación, disculpen, tipo de película, clasificación, película como tal, reparto, película por reparto, una tabla género, película por género, porque básicamente ocurre lo mismo que ocurría con el reparto y la película, ¿no? O sea, una película puede tener muchos miembros del reparto y un miembro del reparto puede participar en muchas películas. Bueno, con género pasaba algo similar. Eh, una película puede tener muchos géneros asociados, ¿no? Terror, no sé, drama, ciencia ficción, etcétera, ¿no? Podría tener varios. Y eso también lo podemos reflejar a través de una relación N por N, porque un género también puede estar asociado a muchas películas y una película puede tener muchos géneros. Entonces, por eso es que tenemos una tabla
que rompe esa relación. Simplemente lo aclaro por si alguno tenía esa duda. De otra manera tendría que tener un único género la película, y es algo que no quería representar y por eso creé la tabla. Sala, sesión, por supuesto, la butaca, usuario, la tabla descuento, la tabla tarjeta de crédito, y la última tabla que generé, y tiene un sentido, el orden en el que lo he hecho no es aleatorio, no es que podía crear cualquier tabla. Como ven, yo no utilicé ningún alter en ningún momento, solamente utilicé los comandos creates, y eso fue porque yo comencé desde la tabla que menos dependencias tenía, ¿no? La tabla que no necesitaba claves foráneas fue la primera que creé. Tipo de película, no requiere de nada. Y la última tabla que creé fue aquella que interrelaciona, la tabla que justamente establece claves externas, claves foráneas con más tablas. Como depende de tantas otras cosas la reserva, depende de la sesión, la butaca, el usuario, la tarjeta de crédito y el descuento, fue la última que necesitaba crear. Entonces, ese orden lo establecí de esta manera. Pero bueno, lo mismo con Supermark. Tienen ambos scripts por si los quieren probar, por si van a utilizar el mismo modelo que yo. Si no, lógicamente, si ya han comenzado otro modelo, que muchos ya me presentaron los suyos, pueden trabajar desde ahí y lógicamente adaptar su propia base de datos, ¿no? Pero bueno, lo que quiero mostrar hoy, ahora sí. Profe, le hago una preguntita en relación a lo que acaba de decir. Usted empezó a crear las tablas de Cinema en función de aquella que tenía menos, la primera tabla fue la que menos dependencias tenía. Exacto. Y en Supermark, ¿cuál sería la tabla menos dependiente? A ver, Producto, bueno, a ver, aquí, bueno, este es el DERT completo, ¿no? Pero a través de sí, las relaciones lo pueden ver en realidad. Dame un segundo, creo que aquí. Como ves, podría, en realidad, es más fácil ver cuál es la tabla más dependiente y luego ir buscando por todas las ramas, ¿no? O sea, buscar la conexión más lejana. Entonces, en este caso, hay dos tablas que son sumamente dependientes. Una es comprobante y la otra es detalle. Esas son las dos tablas que más dependen. Entonces, si yo parto, disculpen esto, ahí está. Si a partir de ahí yo me voy hacia las puntas, ¿no? En los diagramas de clase pasa algo similar. Van a ver que hay una clase que tiene más interconexiones con la otra, y van a ver que hay una clase que está aislada, ¿no? O sea, que está al final del diagrama. Entonces, en este caso, lo que hice fue partir por localidad. Es la clase que no depende de nadie, puede vivir de manera independiente, ¿no? Pero un domicilio tiene una localidad asociada, ¿no? Un domicilio o sea, un domicilio se encuentra sobre alguna provincia, sobre algún departamento y alguna ciudad. Entonces, esa relación yo la establecí así, ¿no? Entonces, comienzo de localidad, luego establecí el domicilio. Disculpen, esto de aquí está. Luego continué con usuario. Luego, por supuesto, creé tarjeta de crédito, porque tarjeta de crédito depende del usuario, ¿no? O sea, yo no puedo establecer la clave foránea de tarjeta de crédito si no existe usuario antes. Si lo creo al atributo, después voy a tener que añadir la clave foránea a través de un comando alter, ¿no? A través de una sentencia SQL alter, que fue lo que les expliqué también la clase pasada, por si lo llegan a hacer en otro orden, ¿no? No pasa nada si lo hacen en otro orden, solo que van a tener que poner un comando alter añadiendo esa relación, esa clave foránea. Pero bueno, entonces partí otra vez localidad, domicilio, usuario, luego fui a tarjeta de crédito, y luego establecí comprobante. El comprobante depende del usuario y de la tarjeta de crédito. Otra vez, lo mismo que con la reserva que veíamos en Cinemar, ¿no? Una persona quizás quiere utilizar otra tarjeta para pagar el servicio web, que no necesariamente sea la tarjeta de ese usuario. Tiene los permisos, lógico, ¿no? Le han prestado la tarjeta y lo utiliza, ¿no? Alguien quizás lo quiere hacer de manera malintencionada, pero obviamente eso va más allá del supermercado, eso ya depende de ese usuario como tal y del banco que administre esa tarjeta de crédito. Eso es un problema que no le compete a Supermark o a Cinemark. Pero bueno, entonces,
luego de eso, ¿qué hice? No creé detalle inmediatamente porque de una línea de detalle, ¿no?, que va a figurar dentro del comprobante, tiene una relación con el comprobante y con el producto que aparece en esa línea. Entonces, dado que aunque tenga la tabla comprobante ya creada, todavía no tengo producto, yo primero debería definir esa, ¿no? Entonces, luego de crear comprobante, yo definí descuento, tipo, porque básicamente, si recuerdan, en Supermark, yo necesitaba, hay una condición que está establecida en el mismo contexto que nos dice, queremos recompensar a los clientes habituales de Supermark a través de algún tipo de beneficio. Bueno, el beneficio que yo establecí es a través del descuento, ¿no? Entonces dije, va a haber un descuento, que es una tabla que simplemente tiene un porcentaje, ¿no?, del descuento que se establece y un ID. Ese descuento se va a aplicar sobre algún tipo de producto. Entonces, por ejemplo, hay un descuento en, no lo sé, lácteos, para poner un ejemplo. Entonces, si ese usuario es un usuario que participa bastante, ¿no? Es una persona que puede acceder a ese descuento como tal, ese beneficio, entonces podría querer comprar un producto que sea del tipo lácteo, para poner ese ejemplo, ¿no? Y así obtener el beneficio. Entonces, simplemente cuando él realiza la compra, cuando tiene un comprobante que figure ese producto con el tipo especificado, va a recibir el descuento, ¿no? Va a aparecer esa línea de detalle con un importe eh, reducido, o sea, con el descuento aplicado. Profe, ¿y dónde está la característica que tiene que reunir el usuario o que tener para acceder al descuento? Em, Eso lo puedes ver aquí, mira. En principio dijimos tiene que ser, perdón, en Supermark nos dice que para los clientes habituales nos gustaría recompensarlo. ¿Cómo sabes que es un cliente habitual? Y bueno, en principio deberías tener comprobantes asociados a ese usuario a partir de un cierto rango de fechas, ¿no? Por ejemplo, decís, si vino a comprar en el último mes, entonces tiene acceso al descuento. O en las últimas 2 semanas, no sé, depende del criterio que quieran establecer ustedes, ¿no? Yo lo que dije, eso no está especificado, no dijimos a partir de cuánto tiempo se establece el descuento, ¿no? Pero bueno, entonces, cuando yo busque en la tabla comprobante, voy a poder ver, puedo filtrar aquellas filas, aquellos comprobantes, para los usuarios que tengan una fecha menor a cierto día. Entonces, con ese criterio yo fácilmente puedo establecer o conocer a los clientes que pueden acceder al descuento. Entonces, esa relación la vamos a ver aquí. ¿Eso sería un método dentro de la clase comprobante? Eso es lo que vamos a ver hoy, Ah, justamente. perdón. No, perfecto. Me viene bien esa consulta. Yo lo que voy a hacer ahora que ya tengo mi modelo completo es para establecer un servicio para cumplir con alguna de esas tareas que necesitábamos implementar, registrar un usuario, iniciar la sesión de un usuario, em, actualizar una sala de una película, mostrar o cargar un producto dentro de el catálogo de productos de Supermark. Todo eso lo vamos a hacer a través de consultas. Como ya tengo mi base de datos y ya tengo mi diagrama de clases, o sea que tengo cada clase que va a permitir estructurar esos datos, ¿no? Me van a permitir crear un objeto que tenga características que existan de verdad, porque existen en la base de datos. Em, Ahora yo voy a poder crear un comportamiento, hacer una consulta a la base de datos. En nuestro caso lo vamos a hacer a través de JDBC, de ese driver que nos permite conectar a MySQL, ¿no? Desde Java. Y de esa manera nosotros vamos a resolver esos problemas. La consulta puede ser más de una consulta, ¿no? Pueden ser un conjunto de consultas que permitan solucionar esa tarea, o una consulta lo suficientemente compleja como para responder a esa misma tarea. Entonces, em, disculpen, voy a volver a mostrarles las problemáticas y vamos a comenzar con una sencilla. Vamos a comenzar con una bastante sencilla.
Vamos a comenzar con lo más elemental de todo, que sería registrar un cliente, ¿no? Dentro de Cinemar. La asistencia no, perdón. Bueno, a ver, la registro ahora. Les paso la asistencia ahora mismo. Sí, después ya. Así no interrumpimos la clase. Un segundo. Por ahí se pierden en algún tema, es mejor que se los pase ahora. Ahí está. Bien. Entonces, entonces, cuando yo quiero implementar alguno de esos servicios específicamente, ¿no? Para el cliente o para el administrador, cualquiera sea el servicio que yo quiera traer, simplemente voy a tener que pensar qué consultas tiene asociadas, ¿no? O sea, cuáles son los datos que yo quiero insertar, eliminar, actualizar o simplemente seleccionar. O sea, básicamente, todas estas consultas que ustedes ven aquí, todas estas tareas que yo tengo que implementar, se van a traducir a una consulta del lenguaje SQL orientado al lenguaje de manipulación de datos, ¿no? Si recuerdan, DML, Data Manipulation Language, había ciertas consultas que tenía asociadas, ¿no? Insert, Select, Update y Delete, ¿no? Entonces, de base de datos, ya lo vimos en su momento, yo puedo insertar una nueva fila en una tabla, un nuevo conjunto de datos, ¿no? En una tabla, una tupla. Puedo seleccionar un conjunto de valores, un conjunto de datos de una tabla, dependiendo de la condición que establezca. O sea, básicamente sería, por ejemplo, yo puedo seleccionar aquellas salas o aquellas películas, aquellas sesiones que voy a emitir. Entonces, no va a ser más que una consulta select, por ejemplo. Puedo, por supuesto, actualizar a una tabla. Por ejemplo, yo debería poder modificar los descuentos, ¿no? Entonces debería poder utilizar una consulta update que permita cambiar un descuento, ¿no? Actualizar su valor, porque quizá el descuento es demasiado grande y quieren reducirlo. O quizá el descuento es muy pequeño, los clientes no les llama la atención el descuento y quieren, en un día en particular, quieren que suba el descuento, ¿no? Que sea mucho más grande el beneficio. Y por supuesto, quizás vamos a querer eliminar algún tipo de película, algún tipo de sala, depende de lo que necesite el cine, ¿no? Entonces, todas estas consultas que ven aquí, que están asociadas al lenguaje de manipulación de datos, cualquier tarea que yo necesite realizar, a final de cuentas, se va a traducir en una consulta SQL. Y todas ellas las vamos a ver que forman parte de una estructura muy, muy común que se utiliza no solo en base de datos, se utilizan muchos otros paradigmas, pero que nos va a ser muy útil. Su estructura se conoce como CRUD. Que CRUD quiere decir create, disculpen, lo pongo en otro color por si acaso, quiere decir create, read, update, y bueno, y delete, ¿no? Entonces, como van a ver, cada una de estas pautas que se cumplen en un CRUD va a tener asociada una sentencia SQL en concreto, ¿no? Create, vamos a crear o vamos a añadir algo nuevo, se traduce en un insert. Read, vamos a leer un dato, o sea, vamos a leer algún contenido, algún dato, algún conjunto de valores que ya existe, eso es una consulta select de toda la vida. Update, actualizar algún conjunto de valores. Esto se traduce literalmente, ¿no? La sentencia en MySQL, en lenguaje relacional, es update como tal. Y delete, bueno, también tiene una traducción directa. Pero como ven, todas estas tareas que forman parte de un CRUD se van a traducir en una se van a traducir en una de estas sentencias. Entonces, es justamente lo que vamos a implementar hoy. Vamos a implementar un CRUD para solucionar algunas de estas tareas. Entonces, ahora sí, voy a ir a Eclipse. Voy a partir en Cinemar. Yo ya tengo implementado algo de esto, pero los voy a eliminar. Disculpen, voy a quitar esto. Esto lo vi la clase del día de ayer.
Bueno, esto lo vi con otra comisión, por eso lo comento. Ahí está, perfecto. Entonces, si recuerdan, hasta el momento lo único que teníamos en cualquiera de los proyectos, ¿no? En Cinemar o en Supermark, yo solo tenía un paquete llamado Code. No se preocupen por cómo estructuro esto de los paquetes. La semana que viene les vamos a mostrar Maven, gestores de dependencias, y vamos a ver cómo estructurar un poco mejor un proyecto. Pero bueno, en cierto modo esto se va a mantener. Vamos a tener un paquete donde estén todos los modelos de nuestro trabajo, ¿no? De nuestro proyecto. O sea, básicamente, tener una butaca es un objeto, una entidad que participa del problema, ¿no? Que es algo que hemos visto que es necesario. La clasificación, el descuento, las películas, todos ellos son clases que necesitábamos. Esto otra vez ya lo hemos visto bastante, no me quiero detener ahí. Pero bueno, entonces, en otro paquete yo voy a gestionar esto para que tengan una clara diferencia entre las dos cosas. Lo que voy a hacer es, para esta tarea en concreto, registrar un cliente, voy a asociar una clase, voy a crear una clase que resuelva esa tarea. Entonces, yo tendré, primero que nada, para solucionar la tarea de registrar un usuario, o sea, insertar una fila dentro de mi tabla. Como ven, esto ya tiene datos, esto lo trabajé el día de ayer con la otra comisión. Entonces, para insertar un nuevo usuario o registrar un nuevo usuario en mi base de datos, yo tendré que hacer una consulta insert, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, recordando un poco la unidad número 4 de base de datos, recuerden, antes de siquiera hacer la consulta, lo primero que debemos hacer es establecer una conexión con MySQL, ¿no? Eso es lo primero que se tenía que pensar. Entonces, para yo solucionarles un poco el problema, para sintetizar algo el trabajo que tienen que hacer, yo creo una clase llamada conexión que les va a solucionar esa tarea. En principio, lo que tienen aquí es el JDBC como tal, por si no lo recordaban. Yo tengo que nombrar el driver que voy a utilizar. El driver es el connector J que viene con MySQL, ¿no? Que simplemente lo descargan y lo tienen que añadir dentro de su proyecto. Aquí lo pueden ver, que está conector Java 8.0.28. Ese es el conector. Y bueno, con este atributo voy a hacer referencia justamente a ese conector. Entonces voy a utilizar el driver de Java Database Connector, ¿no? El JDBC de toda la vida. Entonces, ¿qué otros atributos necesitaba? Si recuerdan, yo debo hacer referencia a la dirección, a la base de datos con la que yo me voy a conectar. Entonces, eso va a ser a través de una variable de tipo string. Simplemente aquí digo que voy a utilizar el JDBC, este driver, que nos permite conectarnos con una base de datos, a la base de datos MySQL, que es con la que estamos trabajando en este curso. Y bueno, me voy a conectar, la conexión que voy a establecer va a ser a través de la IP localhost, que si alguno no conoce, este localhost es un alias de una IP que es muy conocida, seguro alguno lo habrá visto antes, 0.0.0.1. Localhost básicamente hace referencia a esto, a esa IP, 127.0.0.1. Ese es el localhost. Es un servicio que se levanta en su mismo ordenador, ¿no? No necesitan estar en un servidor externo. Y bueno, en el puerto por default, que es 3306. Y bueno, adicionalmente aquí tienen que poner el nombre de la base de datos a la que se quieren conectar, ¿no? En mi caso, ¿a qué base de datos me quiero conectar para resolver el sistema de Cinemar? Bueno, me quiero conectar justamente a Cinemar, ¿no? Que es el nombre de la base de datos que figura aquí, Cinemar. Entonces todo eso otra vez es un estándar. Yo lo quité de aquí porque el constructor de la clase me va a pedir ese nombre de la base de datos a la que me quiero conectar.
Entonces, esto es genérico. Pueden conectarse a cualquier base de datos que necesiten. De hecho, si quisieran hacerlo un poco más genérico, además de la base de datos, le podrían pedir su nombre de usuario, que en mi caso creo que por default para todos va a ser root, a no ser que hayan creado un usuario nuevo, ¿no? Y bueno, por supuesto, otra cosa que pueden añadir es la contraseña de ese usuario, ¿no? Bueno, ustedes ya conocen mi contraseña, es algo que hemos utilizado bastante, juramentada. Así que bueno, esa es mi contraseña de mi base de datos, ¿no? Para el usuario root. Pero bueno, la idea es que con eso ustedes se conecten. Una vez que tengamos con estas credenciales, nos vamos a conectar a esa base de datos que voy a indicar acá. Adicionalmente, ¿qué necesitaba? Además de estos estándares, ¿no? De estos recursos que son necesarios para establecer la conexión con MySQL. Bueno, obviamente voy a necesitar un objeto connection, que es el que va a utilizar estos datos, ¿no? El driver, la base de datos a la que me quiero conectar y por supuesto las credenciales. Va a hacer uso de todo esto para crear la conexión a MySQL, ¿no? Entonces, esto era fundamental, si lo recuerdan. De momento es nulo porque al crear la clase no quiero que se conecte directamente, quiero que sea a través de un comportamiento. Un objeto statement, un atributo statement para poder realizar las declaraciones SQL. Este va a ser el encargado de ejecutar un insert, un select, un delete, un update, ¿no? Y por último, un result set por si queremos capturar algún resultado, ¿no? Por ejemplo, si realizamos una consulta select, queremos capturar los valores que devuelve ese select. Todos estos estándares, obviamente, esto lo vimos en su momento. Y bueno, el constructor de la clase que simplemente lo que hace es añadir a esta ruta, esta URL, añade el nombre de la base de datos a la que me quiero conectar. Así que nada, aquí después un comportamiento connect. En realidad esto lo podremos quitar si quieren. No es necesario. Por eso está comentado justamente, lo vimos en su momento. Esto es, simplemente hacemos uso de estos atributos, pero bueno. Aquí en connection simplemente hay un comportamiento llamado connect, o lo pueden llamar en español si quieren conectar. Como prefieran, ¿no? Tendrían que modificar eso. Pero bueno, connect lo único que hace es instanciar este objeto conexión, que es susceptible a errores, este objeto statement, y el objeto result set, que es todo lo que ven aquí. Como ven, aquí está, disculpen, aquí la conexión como tal utiliza la ruta que especificamos aquí, esto, a la base de datos que le dijimos, con nuestro usuario y nuestra contraseña. Esto otra vez es mi usuario y mi contraseña, así que si ustedes tienen un usuario y una contraseña diferente, actualícenlo, ¿no? Eso es un cambio que tienen que implementar ustedes. Y así se van a conectar a la base de datos, ¿no? Van a establecer esta conexión. Luego lo que hago es instanciar el objeto que permite hacer las consultas, ¿no? Que permite hacer esas queries. Y con esto ya podemos trabajar. Todo obviamente dentro de un try catch, porque es susceptible a errores. Luego otro comportamiento llamado close, que lo que hace es simplemente cerrar el result set statement y connection por si fuera necesario, ¿no? Para evitar malgastar recursos. Getters y setters de todos ellos para poder acceder a los datos que saquemos de la base de datos. Y simplemente otra vez esto es un estándar bastante convencional. Entonces, ahora sí, la clase importante. Aquí, bueno, esto lo vamos a utilizar en un momento, pero bueno, lo voy a eliminar. Aquí está. Pero bueno, entonces lo que van a necesitar entonces ustedes es crear una clase que permita realizar esos tipos de manipulaciones sobre la base de datos, ¿no? O sea, que haga una consulta, insert, update, delete,
selling, ¿no? Según lo considere necesario para resolver el problema. Entonces, en concreto, registrar un usuario como tal no va a ser más que realizar una consulta a mi CRUD usuario. O sea, esta clase que yo llamé CRUD usuario, otra vez recuerden, CRUD viene de Create, Read, Update and Delete, lo que va a permitir es realizar esas operaciones específicas de las que habíamos hablado. Entonces, en el constructor de esta clase, lo único que hago es utilizar la clase que vimos hace un momento, conexión, ¿no? O sea, creo una conexión con la base de datos Cinemark. Si trabajan con Supermark, es casi lo mismo. Supermark, simplemente. Como ven, es bastante simple, lo dejé lo más elemental posible para que no tuvieran que romperse mucho la cabeza con la conexión. Entonces, crean el objeto conexión para conectarse a Cinemark y luego simplemente dicen this.connection.connect. Abrimos la conexión. Nos conectamos a Cinemark. Sí o sí tienen que ejecutar el connect porque si no, si intentan hacer una consulta sobre un canal que nunca se abrió, no se va a poder, les va a tirar un error. Justamente por eso es que establecemos esto antes. Y bien, entonces, ahora sí, luego de utilizar el constructor, luego de crear nuestro CRUD, yo voy a querer insertar un nuevo usuario en mi tabla usuario, ¿no? O sea, básicamente, otra vez, quiero añadir aquí una nueva fila. Como ven, voy a actualizar otra vez para que vean. Solo tengo 3 usuarios. Tengo a Luis, a Juan y a Julio. Son los únicos 3 que están de momento. Pero este comportamiento que yo voy a crear ahora, insertar, lo que me va a permitir justamente es agregar ese usuario. Y como tal, el parámetro que va a recibir el comportamiento insertar es un usuario. O sea, es un objeto de esta clase que implementamos antes, ¿no? Lo que veníamos viendo en otras clases. Un usuario que lógicamente va a tener un ID, un nombre, un apellido, un DNI, un email, una fecha de nacimiento y una contraseña. Importante la contraseña. Este es un atributo que creo que se me pasó por alto en su momento. Si estamos gestionando Cinemark básicamente tiene que conocer su contraseña, ¿no? Si no, luego cuando se loguee ese usuario, ¿cómo se va a acordar de la contraseña que tenía? Bueno, en su momento no lo había mencionado, disculpen, pero bueno, solamente un atributo más, ¿no? Es un tipo de dato string. Pero bueno, entonces, lógicamente yo, en vez de nombrar en este insertar el nombre del usuario que yo quiero agregar, el apellido del usuario, el email del usuario, ¿para qué me voy a tomar el trabajo de insertar cada Para la uno? clase usuario, claro. Exacto, justamente por eso creamos ese modelo, Claro. porque representa un usuario. Profe, yo con esta misma lógica, por decirlo de un modo, había pensado también detalle. Es decir, que la factura sea de este tipo y que sea una cosa que ya trae datos que están como integrados, por decirlo de un modo, en otro lado. En todo caso, lo que va a ocurrir, lo podemos ver si quieren con producto, va a ser una consulta un poco más compleja. No va a consultar solo a la tabla producto o a la tabla comprobante, ¿no? Sino que va a ser una consulta a las 3, una consulta Sí, con join. para relacionarlas, sí, para Exacto. relacionarlas a las 3 y entonces verlas como toda bueno, como una gran tabla, por decirlo de un modo. Exacto. Sí, bien. Entonces, esa es la idea, ¿no? Como ven, insertar, entonces, ¿en qué se va a traducir? O sea, ¿cuál es el servicio que permite resolver? Bueno, va a registrar un usuario. Eso es lo que va a hacer. No va a ser nada más complejo que ello. Con producto sí, lo podemos ver, Cintia. Si quieren, termino lo de usuario y vemos un ejemplo con producto. Pero bueno, como ven, simplemente para resolver esa tarea de registrar un usuario voy a necesitar un comportamiento insertar. ¿Qué va a hacer insertar? Como ven,
la clase CRUD, esto es un estándar también, no importa qué CRUD creen, ¿no? Ya sea un CRUD para producto, un CRUD para detalle, un CRUD para película, etcétera, ¿no? Lo que van a necesitar, lo único que les va a ser relevante es tener la conexión, un objeto de la clase conexión, ¿no? O sea, de esta clase, para conectarse a Cinemar o a Supermark, y por supuesto, un atributo que yo lo llamé SQL, que es la consulta que van a ejecutar. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí en insertar? Yo voy a decir, lo pueden gestionar si quieren con más de un atributo, pero yo creo que uno es más que suficiente, ¿no? Yo voy a decir this.sql es igual a, y bueno, y aquí comienza, exacto, aquí es lo que vieron hace un momento, ¿no? Sí. Insert, ¿cómo se Sí. insertaba en base de datos? Insert into el nombre de la tabla, ¿no? Algo que también pueden hacer, yo lo considero ya un poco innecesario, les puede ser útil, pero bueno, sería tener aquí el, como yo trabajo solo la tabla usuario aquí, entonces podría nombrar, tener también como atributo la tabla que voy a trabajar, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, no haría falta que yo diga que voy a insertar algo en la tabla usuario, sino que diría insert into this.table, por ejemplo. Es una alternativa. Esto quizás, ¿por qué lo quité? ¿Por qué no lo dejé acá? Porque quizás a alguien se le hace más complejo tener que trabajarlo de esta manera, ¿no? Que no vean aquí gráficamente el usuario. Pero bueno, no es, es algo optativo otra vez. No necesariamente lo tienen que implementar así. Pero bueno. Bien. Entonces, lo voy a poner en varias filas, en varias líneas, porque es una sentencia más o menos grande. Para que no sea engorroso y que lo tengan que seguir todo en una única línea. Lo pueden hacer si quieren, pero yo no lo recomiendo, es un poco feo, se ve. Es a veces difícil de seguir el hilo del código, ¿no? Lo que está pasando, así que por eso lo establezco así. Entonces, disculpen, aquí me falta un espacio en blanco. Es importante esto también. Recuerden, esta cadena de texto que ven aquí, este SQL, tiene que ser exactamente igual a la consulta que harían ustedes en su base de datos. Una consulta. Pero eso le iba a decir, ¿por qué no copia la consulta de SQL y después es más fácil no errarle a la sintaxis? Hay algunas partes que no Y vamos después a poder. modificarla, claro. A ver, miren, si quieren lo hago aquí, lo vemos, pero hay algunas cosas que van a tener que modificarse, ¿no? Insert into, disculpen, into usuario. Y luego, si recuerdan, en el insert yo tengo que decir el conjunto de valores que se van a insertar, ¿no? Entonces, para eso quizás es útil tener aquí esto, ¿no? Esta tabla. Entonces necesito el ID, lo necesito. Y bueno, si recuerdan, el ID era autoincremental, o sea que se ingresa solo, así que lo podemos omitir. Eso es lo bueno del autoincremental. Un Nombre. nombre. ¿Sería posible que apaguen el micrófono que satura? Gracias. Email. DNI. Perdonen. Y bueno, por supuesto, fecha de nacimiento y contraseña, ¿no? Y es importante esto, otra vez, ya lo vimos en su momento, pero se tiene que llamar exactamente igual como la columna que está ahí, ¿no? Lo voy a poner en otra línea. Y contraseña. Aquí no lo puse con ñ, porque, bueno, cuando lo veamos en Java, recuerden que en Java no existe, no pueden crear variables con este nombre, con esta ñ. Tiene que ser con el alfabeto anglosajón, ¿no? Entonces no pueden utilizar tampoco exclamaciones, nombres de variables, y bueno, por eso lo nombré así, solo como detalle. Y bueno, luego de eso tenemos que decir value. Si vamos a insertar un solo valor, si vamos a insertar un conjunto, será values, ¿no? Esto ya depende de ustedes. Y luego aquí vamos a tener que nombrar puntualmente cuáles son los atributos o los datos de ese usuario que vamos a insertar, ¿no? Por ejemplo, poner, no lo sé, Ana, por ejemplo. A poner un ejemplo. Pero ¿qué pasa? Esto que estoy haciendo aquí
es insertar un usuario específico, es algo que es estático. Siempre que ejecute esta misma consulta voy a insertar los datos de Ana Juárez. No importa aquí, si pusiera el email pasaría lo mismo, ¿no? Esto es irrelevante, aunque ponga, no sé, que su email es ana@ va a pasar lo mismo. Esto es irrelevante, esto es estático. Siempre va a ser el mismo insert, no va a insertar otro tipo de usuario. Y eso no lo queremos reflejar aquí. Nosotros queremos que sea variable. Justamente para eso es el CRUD. Justamente por eso es que estoy creando una sentencia diferente. Entonces, esto sí nos puede ser útil. Esto siempre va a estar. Esta primera parte de la sentencia. Ahí está. Bueno, aquí. Ahí está, como ven, ingreso o inserto. Ahí está. Inserto en la tabla usuario el nombre, el apellido, el email, DNI, fecha de nacimiento, contraseña. Y bueno, esto es un espacio en blanco. Aquí más. Luego que inserto un conjunto de valores. Pero esa es la parte que justamente es variable. Esos valores que van a ir entre paréntesis son los que nosotros tenemos que modificar. Lo que va a cambiar dependiendo de cada objeto usuario que reciba este comportamiento insertar. Un segundo. Entonces, esa es la única parte que es variable, la única parte que hay que cambiar aquí en este método. Entonces, para eso yo lo voy a hacer de la manera siguiente. Primero voy a ir nombrando cada uno de los atributos en el orden que se especifica aquí. Entonces diré usuario, que es otra vez, es el dato que recibo, ¿no? Es el objeto que recibo, usuario.get, y voy a poner, lógicamente voy a pedir que se muestre el nombre, ¿no? Entonces, usuario.getNombre. Y eso se va a corresponder aquí con este valor, ¿no? Se va a insertar ese valor en concreto. Si se llama Ana, entonces se insertará esto. Pero aquí hay un pequeño detalle que sí es importante tenerlo en cuenta. Cuando ustedes hacen esto, cuando ustedes insertan una cadena, lo que sería un varchar en su base de datos, ¿no? O un string en Java, ese elemento tiene que estar sí o sí entre comillas. Si es un entero no pasa nada, pero si es un varchar, si es una cadena de caracteres, tiene que estar entre comillas como tal. Y de esta manera, yo no le estoy pasando esas comillas. Y no puedo utilizar la doble comilla. Entonces, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Y es obligatorio en la consulta. Tienen que poner una comilla simple aquí. Y lógicamente, concatenar aquí a continuación otra comilla simple. Pues me voy a hacer un poco de zoom para que lo vean más claramente. Aquí. Entonces, esta comilla de aquí hace referencia a esa comilla que ven acá. Este valor, este nombre que se va a insertar, bueno, será el que traiga el usuario, el que venga en este parámetro. Y luego yo tengo que poner, lógicamente, la segunda comilla y, bueno, la coma que sigue a continuación, ¿no? Para dar pie al siguiente atributo. Entonces, eso tiene que estar así. No pueden poner doble comilla porque internamente Java va a decir, cerraste el string que abriste, ¿no? O sea, este espacio que dice que es una cadena de texto se va a cerrar automáticamente. Por eso tienen que hacer diferencia entre los dos tipos de comillas, ¿no? Comillas dobles para el string, comillas simples para un atributo de la base de datos, ¿no? Un dato que van a insertar en la tabla. Simplemente eso. Entonces, si siguen de esta manera, bueno, obviamente yo lo que tengo que pensar ahora, ¿cuál es el siguiente atributo que van a ingresar? Es otra cadena de texto, es el apellido. Entonces, me voy anticipando, pongo otra comilla aquí, cierro esto, cierro esta parte de la sentencia y salto de línea. ¿Qué sigue a continuación? ¿Qué va dentro de esas comillas? Juárez. O sea, un apellido. Ese es un ejemplo, pero podría ser cualquiera, ¿no? Entonces digo usuario.get apellido. Y otra vez tengo que seguir con el mismo patrón, ¿no?
comilla simple, coma, para separar el siguiente atributo, coma, porque el siguiente atributo va a ser un email. Usuario.get email. Y bueno, y esto se va a repetir un par de veces. Entonces, hasta ahí. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahora? Necesito una comilla, necesito que tenga comilla el siguiente valor, o sea, dijimos, nos ingresan el email, ahora sigue el DNI. Y bueno, el DNI como tal, yo lo puedo poner sin comillas. O sea, los números enteros no hay problema, ni tampoco los números flotantes. O sea, si es un valor numérico, no importa ponerlo entre comillas. Entonces, no es necesario que yo añada esto. El siguiente valor es un número, por eso lo establezco así. Entonces digo usuario.get DNI. Y otra vez abro aquí. Esta comilla que cierra ya no tiene sentido porque nunca abrió otra de manera anterior, ¿no? O sea, lo que va entre esta coma y esta coma es un número. No es necesario que establezca eso. Y bueno, luego simplemente continúo. Una fecha de nacimiento. Un tipo de dato, date. ¿Es necesario que vaya con comillas? O sea, ¿lo vamos a tratar como cadena al momento de hacer la inserción? La respuesta es sí. Los tipos Sí. de dato date tienen que llevar comillas. Si no, esto genera errores. Entonces, usuario.get, disculpen, fecha de nacimiento. Y bueno, esto ya otra vez el estándar, ¿no? Abrimos comilla, coma para el siguiente atributo, contraseña, es una cadena de texto, ¿no? Es un string aquí, así que es un varchar en mi base de datos. Abro comilla para el siguiente. Y digo usuario.get contraseña. Y bueno, finalmente concateno la comilla que cierra esta contraseña, ¿no? Y un paréntesis, que sería este paréntesis final. El punto y coma lo pueden agregar si quieren, pero bueno, la clase como tal, disculpen, este statement, este objeto que va a ejecutar la consulta a la base de datos, no lo requiere. O sea, disculpen, esto es irrelevante, o sea, pueden ponerlo o no, como ustedes prefieran. Pero bueno, yo no lo suelo poner en Java, pero como prefieran, ¿no? Entonces, con esta consulta yo sé que voy a insertar un usuario. Cualquier usuario, no me interesa cuáles sean sus datos. No necesito conocerlos. Yo sé que alguien utilizará este comportamiento, este servicio que yo estoy implementando, y se ejecutará este método por detrás. Se van a completar estos valores y se generará una cadena de texto que yo luego tengo que ejecutar. ¿Cómo ejecuto este script, esta sentencia SQL? Y bueno, a la conexión, esta conexión con Cinemar, le voy a decir que me devuelva el atributo statement. O sea, que me devuelva este objeto de acá que permite hacer las consultas, ¿no? Que recuerden, como yo me conecté, ya está inicializado. O sea, ya se ha creado el statement como tal. Entonces no es necesario que lo vuelva a hacer. Entonces diré connection.getStatement y luego ejecuto esa sentencia SQL. Y aquí hay una pequeña diferencia. Si recuerdan, hay varias formas de ejecutar. Execute como tal. Después está también execute query. Hay varias formas de ejecutar una sentencia, pero si se acuerdan el tema de base de datos, yo les dije, al momento de ejecutar una sentencia SQL que crea una modificación en la base de datos, yo lo que recomiendo es que utilicen execute update. Es el mejor comportamiento que podrían utilizar en ese momento. Entonces, ejecutan esto, se realiza este insert y nosotros deberíamos ver plasmado en nuestra base de datos un nuevo usuario, ¿no? Si actualizo no pasa nada porque de momento les estaba explicando el comportamiento, solamente la lógica. Y ahora sí vamos a utilizar esto. Entonces, otra vez, como ejecutar una sentencia SQL es susceptible a errores porque la conexión con la base de datos se puede perder, quizás no se creó correctamente ese statement, hay que ponerlo dentro de un try catch, ¿no? Entonces capturamos el error si es que ocurre y si se ejecuta correctamente decimos system.out.println y ejecutamos
disculpen, mostramos por la consola que el usuario se ha registrado, ¿no? Se podría mostrar de varias maneras, pero bueno, esto es un estándar, lo vamos a ver aquí en esta consola cuando utilicemos la clase CRUD usuario. Y eso justamente es lo que nos queda por hacer. Entonces, yo aquí tengo un paquete que se llama cinemar.test, donde hago uso de esta clase. Entonces voy a descomentar todo esto, para no perder mucho tiempo. Como ven, yo aquí tengo un objeto de la clase CRUD usuario, ¿no? Que es la que estábamos trabajando hace un momento. Este objeto utiliza el mismo constructor, ¿no? New CRUD usuario, o sea que se crea la conexión a Cinemar, se conecta, o sea, se realiza el comportamiento connect y deja la sentencia SQL vacía, para que después alguien la pueda utilizar, otra clase si es necesario, u otra consulta en todo caso, ¿no? Entonces, ¿qué voy a necesitar? Para crear un usuario, o sea, para insertar un usuario a través de este CRUD, a través de esta clase que nos permite realizar ciertos comportamientos con la base de datos, ¿no? Yo primero tengo que crear el usuario, es lógico, ¿no? Entonces, lo que haré para realizar eso es esto de aquí. Diré usuario es igual a, lo llamé user1, ¿no? Pero se puede llamar como quiera, ¿no? Se puede llamar user a secas. Igual. Y es un objeto de esta clase que contiene todos los datos que necesito. Entonces, como ven aquí está Julio Pérez, que es el último usuario que se insertó. Pero bueno, vamos a intentar insertar a Ana aquí. Vamos a intentar que Ana figure en mi base de datos. Entonces diré Ana, creo que había hecho Juárez de apellido. Bien. Entonces, ahora Ana va a ser usuario de mi base de datos, ¿no? Diré Ana con un, disculpen, aquí como ven, y aquí hago una aclaración, yo al momento de hacer la consulta, le pido primero el nombre, luego el apellido, luego el email, luego el DNI. Entonces, aquí, y esto fue porque me hicieron esa pregunta en la clase del día de ayer, ¿por qué usuario lo puedo poner en otro orden o tiene que seguir el mismo sentido? No necesariamente. Yo sé que tengo acceso a ese email, a ese nombre, a ese apellido a través de un getter y un setter, ¿no? Entonces, al momento de crear la consulta es importante seguir ese orden. Pero en la clase usuario, por ejemplo, yo podría tener un constructor en el que pida esos atributos en orden diferente. Por ejemplo, primero el nombre, luego el apellido, luego el DNI y recién el email, ¿no? Que es lo inverso a esto, ¿no? Que primero pido el email y después el DNI. Pero yo puedo hacer que coincidan también. Podría cambiar mi constructor y ponerlo tal y cual como figura aquí en mi consulta SQL. Pero otra vez, el orden es indiferente dentro del constructor de la clase. En la consulta es importante siempre seguir lo que nosotros establecimos aquí. Yo dije nombre, apellido, email, DNI, fecha de nacimiento, contraseña. En ese orden le tengo que pasar los valores al realizar la consulta, al estructurar este insert. Ese es el único momento en el que el orden sí importa. Fuera de eso, es irrelevante. Entonces, cambié el constructor, ¿no? Primero le pedía el DNI, ahora lo vamos a hacer al revés. Ahí está. Entonces, bien. Entonces, como ven, es un objeto de la clase usuario que tiene nombre Ana, apellido Juárez. Bueno, su email lógicamente debería ser quizás anajuárez@gmail, ¿no? Un DNI que vamos a poner uno diferente. Ahí está. Su número de DNI. Una fecha de nacimiento. ¿De qué tipo va a ser esa fecha? Como fecha es de tipo date, lógicamente voy a utilizar esa librería, ¿no? Esa librería java.sql date para poder crear esa fecha. Entonces, yo lo hice aquí a través de un objeto, pude haber hecho esto directamente, por cierto. Pude haberlo creado así, también funciona, pero bueno, para que tengan el panorama completo, ¿no? Entonces, fecha es un objeto de otra clase el cual tengo que instanciar, ¿no? Entonces digo,
date, que es una fecha, igual a new date, y aquí establezco el año, el mes y el día de esa fecha que voy a crear, de ese objeto fecha. Y es importante, ahora les voy a decir, esto es algo que tiene que ver con, en realidad tiene un trasfondo más grande, pero bueno, la clase date no comienza a numerar los valores a partir del año 0, ¿no? O sea, si yo dijera 1996, disculpe, 96, en el mes 11, no sé, el día 2, ¿no? Esto sería el 2 de noviembre del año 96, la fecha que estoy poniendo. Esto no nos va a insertar exactamente ese valor. ¿Por qué? Porque date no comienza a evaluar a partir del año 0, sino que las fechas que ustedes pueden insertar aquí comienzan a partir de el año 1900. Entonces, si yo quiero decir que esta fecha sea el 2 de noviembre del año 96, lo que tengo que hacer es restarle a mi fecha, ¿no? 1996, perdón, 1900, ¿no? Entonces, el único dato que tengo que ingresar aquí es este, ¿no? Entonces, esto equivale, lo voy a poner en un comentario, esto sería el 1996, el mes 11, el día 2, ¿no? Solo para tener en cuenta. ¿Por qué es que ocurre esto? Y bueno, en realidad uno tiene que ver con Java. Una de las razones tiene que ver con Java por cómo es que comenzó a estructurar estas clases. Hay otra clase que trabaja con fechas también. Es import java.util.date. Esta clase trabaja de una manera un poco diferente en sus orígenes. Por ejemplo, comenzaba a trabajar desde el año 0. Pero justamente es algo que a muchos les daba problemas porque hace muchos años, el calendario que utilizamos ahora en este momento es el gregoriano, si no me equivoco, por si acaso lo digo al revés, ¿no? Si no me equivoco, el calendario que usamos ahora es el gregoriano y antes se utilizaba el calendario juliano. Básicamente se perdían días del año utilizando ese calendario, ¿no? O sea, en lo que la Tierra le da una vuelta al Sol, había días que no se contaban. Y esos días básicamente la gente no podía trabajar, no podía, lógicamente, conseguir recursos y se quejaban mucho por eso. Entonces, por eso es que nació el calendario gregoriano, ¿no? En el que tenemos los años bisiestos y así se contabiliza correctamente un año entero. Por eso, a partir de ciertas fechas que pasaba eso y por los problemas que había para generar un algoritmo que permita determinar qué día de la semana ocurrió cierta fecha o cuándo es que se realizó cierto evento, es que las fechas como tal, este atributo, esta clase, es un poco más compleja de lo que parece. En el trasfondo, la lógica que tiene es algo más difícil de llevar. Entonces, por eso uno de los criterios que se estableció es decir, las fechas que vamos a contar con este tipo de datos van a ser a partir de 1900. Lo cual tiene sentido porque hoy en día encontrar a alguien que sea de año 1900 para atrás es algo difícil, así que por eso es que se establece de esta manera, ¿no? Por eso es el default. Hay otras clases que permiten trabajar con fechas más antiguas. Yo no recomiendo que las trabajen, es más difícil los comportamientos y la lógica que tienen que pasar, así que simplemente ese criterio, ¿no? Entonces, una vez crean ese objeto date, ya tienen una fecha, pueden establecer que ese usuario nació ese día, ¿no? Y bueno, luego simplemente establecen su contraseña. Por ejemplo, Anita1234, ¿no? La contraseña. Entonces, tengo mi usuario, he instanciado mi objeto de la clase CRUD-usuario. Lógicamente, si quiero registrar al usuario en la base de datos, voy a llamar al comportamiento del CRUD que se llama insertar, ¿no? Y le paso el usuario que quiero. Entonces, si yo ejecuto esto de aquí, lógicamente, disculpen, aquí está en conexión. Hay un print que me dice que se está conectando a la base de datos. O sea, está tratando de ejecutar este comportamiento de aquí, esta sentencia, drivermanager.getConnection, y se conecta a Cinemar, ¿no? Luego, por supuesto, creando la secuencia de sentencias, o sea que trata de crear el objeto
el objeto statement para realizar esas consultas, esas queries. Y bueno, dentro de esta clase es donde tenemos este print de acá, ¿no? Usuario registrado. Si ocurrió este execute update de la sentencia SQL que creamos, nos muestra este mensajito. Si ocurre un error por X o Y razón, general porque hayamos declarado mal la sentencia o porque se pierda la conexión con la base de datos, nos muestra este print, ¿no? Nos muestra ese error a través del try catch. Profe. Sí. Entonces, con este cartel que vemos en la consola de Eclipse, uno tiene la certeza que está insertado Anita en la base de datos, Ana Juárez. Exacto. Claro. Entonces, Claro. si yo voy ahora a mi base de datos, de momento hay 3, ¿no? Pero si actualizo, Sí. si le doy este botón, van a ver que aparece Ana. Claro. Entonces, yo ya no necesito trabajar directamente con la base de datos ahora, sino que tengo un servicio que lo hace. De hecho, yo puedo volver esto más genérico y no tener que atravesar por la instanciación del CRUD, la creación de la fecha y el usuario, sino que lo que podemos hacer es crear un servicio completo en el que cuando alguien acceda al mismo, ¿no? Por ejemplo, ingresar una página web, que es lo que vamos a hacer, ¿no? Ingresar una ruta específica a un endpoint, lo que va a ocurrir es que al ingresar ahí, va a enviarle los datos que nosotros registremos y va a ejecutar este comportamiento. Que si alguno ha visto los proyectos, en concreto Cinemar, esto es algo que no les íbamos a mostrar todavía, por eso Supermark no lo tiene, pero bueno, ya que lo compartí así, me da pie a mostrárselos ahora. Como ven, estos son endpoints y básicamente son ciertas rutas específicas que al ingresar en ellas y al ejecutar una petición, una request, en la que enviamos, por ejemplo, los datos de ese usuario. Como ven, aquí tengo el nombre, están en inglés, pero los pueden poner en el idioma que quieran, ¿no? Que coincidan con los atributos de su base de datos o de sus clases. Tengo nombre, apellido, edad, en nuestro caso sería fecha de nacimiento, ¿no? Email, contraseña. Aquí repiten la contraseña para asegurarse de que esté correcta, ¿no? Eso sería, por ejemplo, no al crear el usuario, sino al crear el servicio completo para asegurarse de que la contraseña esté correcta, ¿no? Sea válida, coincidan las dos. Y por supuesto nosotros agregamos también el DNI, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando ustedes realicen esa petición en Register, lo que va a ocurrir por detrás es que vamos a acceder a este CRUD, vamos a acceder a este servicio que hemos creado, el cual se va a conectar a la base de datos y va a insertar esos datos que nosotros le enviamos en esa petición y los va a insertar luego en mi base de datos. O sea, efectivamente va a registrar un usuario. ¿Cómo es que ingresamos a ese endpoint? Y bueno, localhost. Yo no levanté el servidor, así que esto no se va a ejecutar, ¿no? Lo aclaro. Puerto 3300, bueno, en realidad sería 8880. Ahí está. / register. Entonces, cuando yo ingrese a mi navegador, si esto, obviamente esto está en local, ¿no? Pero si lo tienen, si han registrado, si han utilizado esto en, si este servicio que hemos creado, esta clase de Java, esta API REST cuando esté completa, está en un servidor, cualquier persona que acceda a su servicio, cualquier persona que beba de los servicios de su API REST, va a poder realizar el ingreso de un usuario siempre y cuando coincida con estas características, ¿no? O sea, que siga el modelo que ustedes plantearon, que sus usuarios tengan ID, nombre, apellido, email, DNI, fecha de nacimiento y contraseña. Entonces, esa es la idea. Esto es un servicio que de momento solo lo estamos trabajando en local, ¿no? De momento solo estamos viendo por la consola, pero que con algunos complementos, con algunas nuevas herramientas, nos van a permitir que sea algo genérico. Cualquier persona va a poder utilizar el servicio y crear usuarios, registrar usuarios en su sistema, ¿no? Y bueno, adicionalmente, esta es solo una de las tareas que nos provee este CRUD,
Pero yo, por ejemplo, podría querer consultar todos los usuarios de mi tabla, ¿no? Podría querer consultar por todos los usuarios registrados. Entonces, ¿cómo haría eso? Y bueno, en el CRUD usuario tendré otro comportamiento. ¿Ven cómo voy de tiempo? Sí, public. Aquí tendré una array list de usuarios. O sea, tendré una colección de usuarios, o sea que voy a devolver todas y cada una de las filas que figuran en mi tabla de usuarios, ¿no? Y yo diré, por ejemplo, consultar usuarios. Pueden llamarlo como quieran al comportamiento, pero yo en mi caso lo llamo así, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer este comportamiento? Y bueno, algo parecido a lo que vimos aquí, lo que vamos a obtener, de hecho, en este caso es más simple. Yo diré this.sql es igual a select usuarios, seleccionar todas las columnas de la tabla usuario, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, esto también es algo más o menos estándar, solamente que aquí no será un update, será un query, disculpen. ¿Y esto dónde se va a guardar? En conexión.getRS. Disculpen. setRS. Ahí está. Entonces, básicamente estoy diciendo en este atributo de aquí, en este result set, en este conjunto de valores de resultado, ¿no? Yo lo que voy a hacer es almacenar el resultado de esa consulta SQL, de ese select que tengo aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer adicionalmente? Bueno, primero que nada voy a venir aquí, voy a decir, voy a mostrar usuarios registrados en Cinemar. Puntos. Y bueno, y obviamente algo que tengo que añadir aquí, algo que es importantísimo, es devolver este array list de usuarios, ¿no? Entonces yo puedo decir return, que lo mejor sería que esté afuera, pero bueno, vamos a ponerlo afuera. Usuarios. Esto es igual a new. Colección, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a decir for. Y bueno, aquí para no perder mucho tiempo. While es mejor. Ahí está. Es igual a conexión.getRS. Básicamente, ese resultado que me dio la consulta que yo ejecuté, ¿no? Este select, lo que voy a hacer es recorrerla, ¿no? Entonces, recorro todas y cada una de las líneas de ese resource. ¿Y qué voy a hacer aquí dentro? Lo que voy a decir es, lo que voy a hacer aquí es crear un usuario, un objeto de la clase usuario, lo llamaré user. ¿Y cómo va a ser ese usuario? Disculpen, esto es. ¿Cómo va a ser ese usuario? Y bueno, en principio el usuario necesita un nombre, ¿no? ¿Cuál va a ser el nombre del usuario? rs.get string
de la columna nombre de mi tabla, ¿no? O sea, esto. ¿Qué más voy a querer? Para crear ese objeto de usuario, ¿no? Para crear un usuario de esta clase. Bueno, voy a querer también el apellido de ese usuario. Entonces diré resultSet.getString. Quiero el apellido de ese usuario también. Y bueno, exactamente lo mismo con los siguientes, ¿no? rs.getString. Email. rs.getInt, porque esto es un número entero. DNI. Disculpen, luego necesito fecha y contraseña. .get date. Será, disculpen, se llama fecha de nacimiento. Coma rs.get string contraseña. Entonces, ¿qué va a pasar? Por cada para este conjunto de valores de resultado, o sea, el conjunto de todas las filas que me devuelva este select, lo que voy a hacer es crear un nuevo, lo que voy a hacer es crear un usuario. ¿Y ese usuario dónde va a vivir? En usuarios, en este array add user, ¿no? Entonces, de esta manera, yo añado todos los usuarios. Aquí disculpen. Bueno, esto tiene que ir también en un try catch. Ahí está. Ahora sí. Entonces, con todo esto ya contemplado, ¿qué voy a hacer al final? Return usuarios. Entonces, devuelvo una colección de usuarios. Entonces, de la misma manera, en test, lo que puedo hacer, esto lo voy a comentar. Lo que puedo hacer, bueno, esta línea concretamente no. Con mi CRUD de usuario, ahora lo que puedo hacer, además de insertar, de registrar nuevos usuarios, puedo consultar por todos ellos. O podría consultar por uno en específico. Entonces, ¿qué haré? Diré CRUD usuarios punto consultar usuarios. Y luego diré, bueno, esto será un array list de usuarios, ¿no? Ahí está. Entonces, lo que voy a hacer ahora es mostrarlo simplemente, ¿no? For este editor que tengo no me agrada mucho. Usuario. O sea, para cada usuario en mi colección de usuarios, o sea, para cada fila de mi tabla, lo que voy a hacer simplemente es print usuario, ¿no? Y bueno, y algo que sí me va a faltar para que esto funcione es añadir un método toString, ¿no? Añado todos, sí, ahí está. Entonces, ahora sí, cuando ejecute esto, vamos a ver que me muestra esto de acá, ¿no? El ID no me lo muestra porque recuerden que en el usuario yo no le pedí que me agregara ese ID. Si lo pido como tal, o sea, al momento de la consulta, si lo hago, bueno, me lo va a traer también. Pero bueno, eso es solo un detalle, ¿no?
Entonces, me va a traer, lógicamente, me está printeando 4 usuarios porque solo tengo 4 filas registradas en esa tabla. Tengo a Luis Augusto, tengo a Juan, tengo a Julio y por supuesto tengo a Ana. Y tengo todos sus datos que he traído a través de esta consulta. Entonces, a final de cuentas, loguear a un usuario, registrar a un usuario, cualquiera de estas tareas que ven acá, se va a traducir en un servicio que realiza N consultas a su base de datos. En este caso, registrar a un usuario como tal se traduce en una única consulta, ¿no? O sea, ese N es igual a 1, hay una sola consulta SQL que ejecutar. Insert into usuarios con todos sus atributos, ¿no? Eso es lo único que necesito. Para consultar por todos los usuarios, también una sola consulta me alcanza. Podría necesitar más de una si el problema es demasiado complejo. En concreto, hay una sola tarea de todas las que ven aquí, que puede necesitar 2 consultas. Depende de cómo hayan implementado su base de datos, ¿no? Pero bueno, en concreto es el histórico de las entradas. Pero bueno, depende de cómo lo hayan implementado. Quizás es una sola consulta con un par de joins, una consulta combinando varias tablas, ¿no? Pero se puede solucionar de varias maneras en realidad. Entonces, la idea es esta: en cuanto tengan completa su base de datos, en cuanto ya hayan traducido todas sus clases, todo su diagrama de clases a una tabla o a sendas tablas en su base de datos, van a tener por consiguiente que implementar, que solucionar esas tareas, que no va a ser más que crear un CRUD, crear un servicio específico que permita consultar a la base de datos. Así como vimos con Cinemar, también lo podemos hacer con Supermark, por ejemplo. ¿No hay ninguna duda hasta este momento? ¿Se entendió lo que quería plasmar? Hay 2 mensajes en el chat. Entonces, ¿esto lo va a subir después al Drive? Sí. Como para que tengamos una guía. Sí, este CRUD que vimos de usuarios, sí, disculpen, a ver cómo vamos nos quedan 20 minutos, si quieren vemos de producto, creo un CRUD para producto y no sé si quieren una consulta un poco más compleja, ¿no? Sí, sería lindo consultar, digamos, 2 tablas de algo más complejo para que tengamos una idea. Bueno, Profe, nos queda pendiente el tema del Algo de descuento. Todo puede Ah, sin perdón. embargo. perdón, el descuento de... ¿Cómo haríamos un descuento, un beneficio? Iríamos a la tabla, consultaríamos las fechas de compra, ¿cómo lo haríamos? Te explico, mira, lo voy a hacer aquí en la base de datos porque si no voy a demorar mucho trabajando desde Java, ¿no? Pero bueno, va a ser, al final de cuentas va a haber un CRUD que haga estas consultas que te voy a mostrar, ¿no? O sea, no es la gran cosa. Pero bueno, entonces vamos a, disculpa, ¿dónde está tabla de descuento? Aquí. ¿Cómo ves? Un descuento en Cinemar lo establecí de esta manera, en Supermark no había día, por ejemplo, lo quité. Pero bueno, en Cinemar yo voy a tener una tabla de descuentos que tenga un ID, un porcentaje, por ejemplo, 10% de descuento, y que tenga un día. Por ejemplo, los lunes existe ese descuento. Entonces, voy a guardar estos cambios y se van a ejecutar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si recordás, voy a mostrarlo de vuelta. Aquí está. Si recordás, una reserva tiene asociado un descuento. De hecho, siempre tiene asociado un descuento. La manera en la que yo lo implementé, siempre, toda reserva que yo cree, o sea, ¿dónde está? Aquí está reserva. Cualquier fila de esta tabla reserva va a tener siempre un descuento asociado. Entonces, por ejemplo, yo podría generar una reserva que va a ser un insert dentro de esta tabla, recuerden, que tenga, por ejemplo, no lo sé, 800 pesos en una reserva. Una fecha de compra, 20 del 22, hoy es, disculpen, hoy es 23, ¿no? Sí, por si acaso. Perdón, primero mes, 06.
del 23, ¿no? O sea, el 23 de junio del año 2022. Entonces, ¿qué sesión tiene asociada, no? Entonces, ¿qué función de qué película tiene asociada? De momento no creé ninguna función, ninguna sesión aquí, como ves. Pero bueno, yo podría tener, por ejemplo, que se emita, pongamos, por ejemplo, que yo tenga una sesión ya creada, si no voy a tener que hacer muchas consultas, no quiero consumir mucho tiempo. Digamos que aquí tengo una fila que se va a ver. Casi no se ve, profe. ¿Podría hacer un zoom, por favor? Esta ventana no se puede hacer zoom. Esta es la única que no puedo hacer zoom de todos. Todo lo demás puedo hacer zoom, pero justo esta consulta. A ver, debería haber una. Un segundo. Debería haber una. Dame un segundo, es que nunca. A ver. No sé, este formato de aquí te parece un poco más cómodo. Un poco. A ver, bueno. Entonces, esta fila que yo estoy insertando aquí, esto recuerden va a ser una fila en una tabla, ¿no? Va a tener una sesión asociada, ¿no? Por ejemplo, la sesión número 1, que digamos que la sesión número 1 reproducen Jurassic World, la tercera, y se va a reproducir el día sábado, ¿no? O sea, estamos haciendo una reserva para ese día. Entonces, ¿en qué butaca? Digamos que yo voy a tener la butaca número, o sea, la butaca con el ID 20, por ejemplo, que será, no lo sé, está en la fila número L, o número J, por poner un ejemplo, y está a la mitad de la sala, ¿no? Una butaca preferente ahí para estar cómodo en la película. Se da para un usuario, eso sí lo tenemos registrado. Digamos que soy yo el que la quiere comprar. Usuario con ID número 1. Yo quiero reservar esa butaca para esa película en concreto, para esa sesión, y quiero pagarlo con mi tarjeta de crédito. ¿Cuál será? ¿Qué es este I de tarjeta de crédito? Y bueno, no es más que una fila de la tabla tarjeta de crédito. Entonces aquí habrá un número de tarjeta con un banco asociado, con el titular, que puedo ser yo o puede ser otra persona si es que me están prestando su tarjeta, ¿no? Para pagar el servicio. Y lógicamente tiene una fecha de caducidad y una persona asociada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Disculpen, ¿qué es lo que vamos a ver aquí además? Ese descuento que vamos a ver ahora, ¿cómo lo administro? Que es tu pregunta. Yo ya tengo una reserva por un precio, la reserva se va a realizar el día de hoy, o sea, ahora se está emitiendo la reserva, este boleto, este registro de la película, ¿no? Que se está reservando para la película con ID1, que otra vez puede ser. Voy a hablar de esto. Va a ser para la butaca fila J número 10, por ejemplo. ¿Para qué usuario? Bueno, el que tiene el ID1, ¿no? Que es Luis Augusto Parada. ¿Qué tarjeta de crédito? Bueno, vamos a usar la tarjeta de Luis, digamos. La que es, no sé, Banco Patagonia. Entonces, todos esos datos, todo por supuesto, estos son IDs que están relacionados con otras tablas, pero estoy poniendo un ejemplo específico, van a formar parte de la reserva. Entonces, ¿cómo administro yo el descuento? También a través de una relación. Yo voy a decir que aplico el descuento a esta reserva a través de un ID1, por ejemplo. Entonces, disculpa, esto lo voy a... Ahí está. Entonces, por ejemplo, la forma en la que yo voy a registrar este descuento, si le digo, yo quiero aplicarle el descuento 1 a esta reserva. ¿Cómo lo voy a ver? En mi tabla de descuentos, yo sé que si le estoy aplicando el descuento con ID1, le estoy aplicando el descuento del 10%. ¿Eso es correcto? O sea, ¿corresponde eso? Y no, porque es el día lunes y hoy es jueves, ¿no? Entonces,
simplemente debería tener otro descuento, otra fila en mi tabla de descuentos, que sea para los 10 jueves, ¿no? Entonces, en mi reserva no figurará el ID1, sino que figurará el ID2, ¿no? O sea, le hago descuento de 10%. Pero seguramente la pregunta que te estás haciendo es, ¿cómo sé yo que ese usuario debe recibir ese descuento? Para saber que yo tengo que asociar este descuento del 10%, yo antes debía haber hecho otra consulta. En la tabla de reservas debía haber consultado si Luis, que es al que quiero registrar ahora, ya tiene reservas en los últimos 3 meses. O sea, vino al cine al menos 6 veces más. Entonces, antes de insertar, antes de hacer un insert en la tabla de reserva, antes de hacer un insert en la tabla de reserva, yo previamente debía haber hecho un select en la tabla reserva también. ¿Por qué? Porque el resultado que yo obtenga de este select me va a decir si ese usuario es apto para recibir un descuento y qué descuento le tengo que aplicar. Entonces, esta es una tarea que requiere hacer 2 consultas. Dos consultas no son muy complejas, la de reserva es más o menos simple y el insert es exactamente como el que vimos para usuario, ¿no? Le paso todos los atributos que necesita y así lo inserta como tal. Entonces, yo previamente debo consultar por eso y dependiendo del resultado que tenga este select, voy a decir, bueno, ¿le aplico un descuento o no? ¿Qué ocurre? Si no tengo que darle un descuento, ¿cómo lo registro? ¿Cómo lo resuelvo? Y bueno, hay una solución muy simple. Voy a tener en mi tabla de descuentos un porcentaje que sea del 0%, ¿no? O sea, no hay descuento. Y que aplique para los lunes, voy a tener otra fila que aplique para los martes, para los miércoles y así. Entonces la idea es que ese porcentaje que ves aquí se aplique, ese porcentaje que ves ahí, o ese ID que está asociado a un descuento, ¿no? Siempre sea el correcto. Previamente consultas, ¿es apto para recibir el descuento? Si es así, le aplicas, pones aquí el ID correcto, el ID que debería ir para ese día, o si no, le pones el ID que corresponde a que no debe recibir descuento, ¿no? Al que tiene el porcentaje 0. ¿Se entiende un poco lo que quería decirles? Sí, ¿y cómo lo haríamos para Supermark? Para Supermark Sí. hay implementé otra, no es muy diferente a esto. Se los puedo mostrar, a ver, disculpen. Me quedan pocos minutos. Creo que no me va a dar tiempo a hacer la... No me va a dar tiempo a hacer Profe, la consulta, antes pero bueno. que nos olvidemos la clase de consulta de mañana, ¿a qué hora va a ser usted la clase de la mañana nomás? Sí, a la mañana va a ser. ¿En qué horario? A las 10. Las 10. Sí, igual, si quieren envío un mensaje, pero bueno, o sea, hice una votación ahí en el momento para los que asisten a las clases, ¿no? En la comisión del día de ayer, la mayoría prefirió a la mañana. Es un buen porcentaje. Aquí también me habían comentado que algunos preferían a la mañana también, así que por números, a no ser que se sume otra comisión, Luis Emilio, sí. Qué feo, ¿no? Ahora sí creo que va a ser simplemente en ese horario. Perfecto. ¿Y el link de la clase de la misma de ahora? ¿Hacia el link de Zoom? La clase de consulta, sí, yo la voy a grabar también. Si ustedes quieren, grabarlo también en el local, no hay problema, ¿no? Sí les puedo dar los permisos, no hay drama. Pero bueno,
Profe, entonces entramos en este link como si entráramos a esta clase de las 16. Creo que va a ser en otro link. Se los voy a pasar igual Ok. esta noche, ¿sí? Había pedido una sala, todavía no me envían el enlace, por eso, Bueno. por eso no les comuniqué a nadie de momento. Pero bueno, seguramente sea o en este link o en el de la comisión M1, que suele ser a las 10 de la mañana en esa sala de Zoom. Pero bueno, ahora sí. Profe, disculpe, ¿nos podría pasar el link del Drive? Ok. Ujú. Listo. Profe, ¿podría subir el código este en el GitHub? Como un archivo TXT, digamos, para que tengamos una idea. A las sentencias SQL, dicen. Sí, no, lo que hicimos recién, los métodos en Java. Estos métodos, sí, voy a actualizar simplemente el repositorio. Va a aparecer los CRUDs ahora. Perfecto, No, gracias. sí. No lo he hecho porque tengo que verlo para cada comisión. De hecho, la comisión M1, su rama ya tiene algunos cambios. Así que, pero bueno. Ahora sí, perdonen. Voy al ejemplo de Supermark, disculpen. Igual la clase que viene yo voy a seguir explicando esto. Y bueno, vamos a ver algo de Maven también. Maven quizá me lleve media hora nada más. Es un tema más o menos simple. Me corrijo. Es un tema que abarca muy poco contenido. Porque entiendo que lo de simplicidad ya me quedó bastante claro. Me lo han dicho Eso ustedes simple mismos. no es nuestro simple, Sí, claro. me lo han dicho ustedes mismos, así que es un tema corto. Es un tema que tiene poco contenido. Pero bueno, Supermark, entonces vamos a verlo. Disculpen, voy a volver al diagrama. Ahora voy a mostrar el de Supermark. Aquí está. Supermark es el diagrama, tanto el DER como el diagrama de clases es un poco más pequeño, pero en realidad los problemas son similares al momento de hacer las consultas. ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es diferente al momento de hacer, por ejemplo, un descuento en Supermark? Que yo no tengo asociado el descuento directamente a lo que sería la reserva en MySQL, ¿no? Disculpen, en Cinemar, sino que el descuento está aplicado a cada producto dependiendo del tipo que tenga el producto, ¿no? Entonces, básicamente, la relación aquí no es entre descuento y comprobante, sino que, perdonen, es al revés, ¿sí? No es entre descuento y comprobante, sino que yo lo que he hecho es decir que cada producto puede tener un descuento o no. Entonces, producto lo que tiene ahora es, un tipo asociado. Tiene una relación con la tabla tipo. Ese tipo nos dice cómo es el producto, ¿no? Es un lácteo, no sé, quizás venden electrodoméstico también en Supermark, perdón, es algún producto envasado, de cómo es ese producto. Entonces, dependiendo de en qué categoría esté, es que yo voy a aplicar ese descuento. Y la manera de aplicar el descuento como tal, sí es igual a la que vimos en Cinemar. Descuento va a ser una tabla, de hecho se los puedo mostrar ahora. Descuento en Supermark, aquí. Descuento en Supermark es una tabla que tiene un ID y un porcentaje. Dependiendo de ese porcentaje, es el valor, es el tanto por ciento que se le va a restar al precio de ese producto. Entonces, el precio del producto va a estar ligado también a su tipo, porque dependiendo del tipo que sea, aplicamos un descuento o no. Obviamente, ese descuento, ese valor de descuento que aplicamos es variable porque no todos los usuarios tienen acceso al mismo, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Perdonen, que estoy tabulando. Al momento de contabilizar todos los productos que figuran en un comprobante, ¿qué voy a hacer yo? Voy a decir, si primero que nada, el cliente
que va a realizar la compra es un cliente habitual, merece tener ese descuento. Si es así, o sea, si es un cliente regular, como pregunto si es un cliente regular, bueno, a través de otra consulta, ¿no? Hago un select dentro de comprobantes y veo si en el último mes, en las últimas 2 semanas, en algún periodo de tiempo, realizó compras en Supermark, ¿no? Si es así, simplemente lo que vamos a hacer es que al momento de calcular el total del comprobante, para cada línea de detalle, para cada producto, voy a aplicar el descuento o no. O sea, este precio se va a ver disminuido en el porcentaje del descuento que yo estoy nombrando. Y las relaciones en las tablas siguen siendo las mismas. Yo voy a tener un descuento, por ejemplo, 10%. Voy a tener, disculpen, voy a cerrar las otras consultas. Voy a tener un tipo de producto. Aquí está. Tengo un tipo de producto, por ejemplo, aquí como ven tengo registrado lácteos. Podría tener otro. Se hace bastante grande. ¿Qué descuento tiene aplicado? Digamos el 2%, ¿no? Entonces, sé que el tipo de productos, o sea, sé que los lácteos tienen aplicado el descuento con ID 1. O sea, básicamente tienen 0% de descuento. Pero si yo quisiera, lo puedo cambiar. Yo puedo hacer un update dentro de la tabla tipo. Puedo modificar ese valor y decir, bueno, ahora los lácteos tienen 10% de descuento. Y es solamente una consulta, es solamente decir, es solamente realizar un update como tal. Update. Disculpen. Perdonen. Todavía no se llama así. Bueno, a ver. Vamos a ver otro descuento. A mostrarles. Tenemos 5%. Y bueno, yo los puedo cambiar, ¿no? Está un poco menos de descuento los lácteos. Pero bueno, esto sí lo puedo hacer zoom. Ahí está. Solo una consulta. Yo digo update. Voy a actualizar en la tabla tipo el descuento asociado a ese producto. Al producto que tiene el ID 1. Entonces, al final de cuentas, si le aplico un descuento o no a un producto, depende del tipo de producto que sea. Y al momento de contabilizar ese descuento, solamente lo voy a tomar en cuenta si el usuario es o no un cliente habitual. Entonces, otra vez, son solamente consultas. Son datos que ustedes van a tener que acceder a ellos a través de algún select o registrarlos a través de un insert y en caso de ser necesario modificarlos. Profe, ¿no sería más sencillo? Digo yo, porque el objetivo es que los clientes se hagan usuarios de la aplicación, ¿no es cierto? Sí. ¿No sería más sencillo que durante las 3 primeras compras mediante la aplicación el cliente, ahora usuario, reciba, por decirle algo, un 5% de descuento en el monto final? Ese es otro beneficio que pueden implementar. Como les dije, el beneficio, ustedes tienen que implementar un beneficio para los clientes de Supermark. No les Claro, dice cuál. sería, Entonces, claro. en ese contexto podemos quitar la relación que existe entre el tipo y el descuento y decir que el descuento se aplica sobre el comprobante. Cuando aplico el descuento, disculpen, y de... Los 3 primeras compras que haga, supóngase, tiene el 5, el 10, el 15, no sé, el 100. Exacto. Entonces, lo que tenés que hacer para aplicar ese descuento sería hacer una consulta en la tabla de comprobantes y decir, mientras, eso sería en Java, ¿no? En el CRUD dirías, mientras ese usuario tenga menos de 3 filas asociadas en el comprobante, ¿no? O sea, mientras tenga menos de 3 comprobantes emitidos, Claro. puede seguir aplicando ese descuento, ¿no? O sea, puede seguir haciendo compras con ese 5% o con ese X% de descuento, ¿no?
Esa es otra solución también. Otra vez, nosotros no les dijimos cuál es el beneficio que tiene que implementarse en Supermarket. Le dijimos que tienen tarjetas de descuento, que tienen algún tipo de descuento. No le dijimos cómo es que lo aplican. Esta es una Gracias. solución. Lo que decís también es perfectamente factible, ¿no? Pero bueno, esta sería la relación, ¿no? Sería una relación uno a muchos de descuento hacia comprobante. O sea, hay muchos comprobantes con descuento, pero un comprobante tiene un solo descuento aplicado, ¿no? O sea, hay un solo porcentaje que se aplica, no es acumulable. Pero bueno, disculpen, ya me he pasado el tiempo. En la clase que viene vemos un ejemplo de CRUD con Supermark y luego veremos algo de Maven. Si hay consultas y demás, recuerden el día de mañana, 10 de la mañana en principio, ya les voy a enviar un correo a todos. Les voy a enviar un correo a todos avisándoles el link que vamos a usar, la sala de Zoom. Y bueno, en principio van a ser 2 horas. No quiero tenerlos más tiempo, tampoco entiendo, o sea, todos se van a cansar o aburrir de la clase, así que si tienen alguna duda específica, algo en concreto, me lo pueden consultar. La idea sería revisar o repasar otra vez sobre base de datos, que es fundamentalmente el tema que vimos esta semana. Gracias a todos.